Chale, no lo entiendo. Pues dile al Kai. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a continuar con nuestro Coding Challenge. Esta vez le toca al problema de Count and Say. Este problema es de la plataforma de LeetCode. Si tú quieres resolver este problema antes de ver el video o bien después de ver toda la explicación de este video, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas hacerlo. De igual forma, si quieres obtener cada una de las píldoras que te muestro aquí, recuerda que las puedes descargar totalmente gratuitas en nuestra página de Facebook, o bien si la quieres ver antes que cualquier persona, te voy a dejar también el link en la descripción de nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, sin más, vamos a darle. El problema pide lo siguiente: dado un entero n, donde n va de 1 a 30, genera el enésimo término de la secuencia Count and Say. La secuencia de Count and Say es la secuencia de números enteros con los primeros 10 términos como sigue. El primero es 1, después le sigue 1, 1, después le sigue 2, 1. Quizá esto podría ser en un principio confuso de entender. Por esa razón vamos a profundizar para que se quede más claro qué pide el problema. Vamos a tomar los primeros 4 términos de la secuencia y vamos a tratar de explicar cómo es que se leen. El primero es simplemente un 1. Se puede leer como un 1 en palabras o bien un 1, 1 con números. El siguiente se lee como 2, 1 o bien como el número 2 concatenado con un 1. El tercero se puede leer como un 2, luego un 1 o bien con números como si dijeras un 2 y un 1. Posteriormente, el último elemento de esta secuencia se puede leer como un 1, luego un 2 y dos unos, o de esta forma. Una vez entendido esto, vamos a pensar en una idea para poder generar el enésimo término de la secuencia Count and Say. Como podemos ver, esto tiene algo que ver como si nosotros contáramos la frecuencia o las ocurrencias en cuántas veces aparece un número. Por ejemplo, el 1 en este caso aparece una vez, por eso se le concatena un 1, ¿vale? En este caso, ¿cuántas veces aparece el 1? Esta vez aparece 2 veces, por esa razón se le concatena un 2 y así sucesivamente. Pero vamos a ver el problema. Vamos a entenderlo un poco mejor pensando siempre en los casos más básicos. No puedes resolver un problema haciéndote chaquetas mentales. Debes de pensar siempre en lo más básico, ¿vale? Entonces, el caso más básico es cuando n es igual a 1. En ese caso es fácil. Simplemente debemos de devolver la cadena que contiene el número 1, que es lo que tenemos aquí. Ahora, la idea de esto es buscar una forma recursiva de encontrar el patrón de tal forma que nosotros contemos las ocurrencias o frecuencias de un carácter, o en este caso de un número. Para esto vamos a explicarlo. Supongamos que nos dan el número 5. Lo primero que debemos de hacer es tener una forma de llegar hasta el caso más básico. ¿Cuál es el caso más básico? Cuando n es igual con 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si nosotros lo vemos en la parte izquierda, vamos a ir restándole 1 al número que nos dan. Aquí n es 5, después n es 4, después n es 3, después n2 y después n es 1. Una vez que llegamos al caso más básico, cuando n es 1, devolvemos el valor y obtenemos la recurrencia o frecuencia de ese valor. Es decir, cuántas veces se repite. Si aún no te queda claro, vamos a detallar un poco más este proceso. Vamos a profundizar en la idea. Lo primero, como dijimos, es, ok, tengo el n igual con 5, güey. Réstale 1, n igual con 4. Réstale otra vez 1, n igual con 3. Réstale 1, n igual con 12. ¿Es el caso más básico? No, ninguno de esos ha sido el caso más básico. Entonces, réstale otro, güey. Llegamos al caso más básico, cuando n es igual con 1. En ese caso, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de retornar. Una vez que nosotros retornamos, vamos a regresar el número 1, ¿vale? En ese caso, esa va a ser nuestra llamada recursiva, va a ser el valor que devolvemos. Entonces, cuando n es igual con 2,
nosotros en esta variable llamada strnum vamos a almacenar el valor de retorno de la enésima llamada recursiva, ¿va? Quedamos que cuando está el caso más básico debemos de regresar 1. Entonces aquí tenemos 1. Recuerda que esto es una cadena, no es un número, es una cadena. ¿Cuál es la longitud de esa cadena? Simplemente tiene un carácter o un número. Entonces la longitud es 1. Vamos a tener de igual forma una cadena final, una final str. Y vamos a estar contando la recurrencia de ese carácter o de ese número. Una vez tenemos eso, iremos recorriendo la cadena de strnum. Comencemos desde el principio como siempre. Y que va a ser nuestro índice para tener el control de cada uno de los caracteres que vamos a ir recorriendo. En este caso, i es igual con 0 porque las listas vectores y cadenas se indexan desde 0. Entonces nuestro primer carácter o el carácter en la posición 0 de la cadena strnum es 1. Preguntamos, ¿i es menor que el índice del penúltimo carácter? ¿Por qué preguntamos eso? Porque puede darse el caso que los demás caracteres sean iguales, que tengan muchos unos. Entonces lo único que debes hacer en ese caso es contar la frecuencia, contar las recurrencias, cuántas veces se repite ese 1. Por esa razón hacemos esta comparación. En este caso el índice no es menor al penúltimo carácter, ya que es el último carácter, ya que nada más tenemos la longitud igual a 1. Por tanto, lo que hacemos es a la cadena final str concatenarle primero la recurrencia o la frecuencia de ese carácter y después el carácter mismo. En este caso la recurrencia es igual a ¿quién? A 1, se repite una vez y el número es el 1. Por tanto, la cadena quedaría de esta forma. Finalmente, inicializamos o reiniciamos el valor de la recurrencia y regresamos final str. Este final str va a llegar a el valor de strnum, pero de la primera llamada recursiva, es decir, cuando n vale igual a 3, cuando estemos aquí. Entonces, si nosotros lo viéramos como un arbolito o cómo se van popeando o lanzando los valores, se vería así. En la primera llamada recursiva lanzamos el 1, en la otra lanzamos 1, 1. Entonces en la otra, ¿qué vamos a lanzar? Es lo que vamos a ver. Aquí el valor de strnum es 1, 1. Vamos al siguiente. strnum es igual a 1, 1. ¿Cuál es la longitud de esa cadena? Es 2, tiene 2 caracteres. Va, perfecto. Inicializamos la recurrencia de igual forma, igual a 1, y recorremos cada uno de los caracteres haciendo uso de nuestra variable i, que va a contar el índice. Preguntamos, ok, dime cuál es el carácter en ese índice, en la primera posición. Pues es 1, que es lo que tenemos aquí. Perfecto. Comparamos, i es menor al índice del penúltimo carácter. Sí, sí lo es. Perfecto. Entonces hacemos la segunda comparación, que era lo que les decía. Vamos a ver cuántas veces se repite. strnum i es el mismo valor a strnum i más 1, es decir, al valor que tiene enfrente. Sí, son iguales. Ah, perfecto. Entonces eso quiere decir que se repite una vez más. Entonces la recurrencia la aumentamos en 1. En este caso ahora la recurrencia vale 2. Una vez hecho esto, lo que hacemos es pasarnos al siguiente carácter. El índice vale 1, strnum en la posición 1 vale 1, que es lo que tenemos aquí. Y preguntamos, ¿i es menor al índice del penúltimo carácter? No, es el último carácter. Ah, ok, entonces eso me especifica que ya recorriste la cadena completa. Concatenamos entonces, ¿quién? La recurrencia y el carácter que teníamos. En este caso se leería como tengo dos unos, y eso es todo. Después mandamos o retornamos esa final str. Ahora en la tercera llamada recursiva, el valor de strnum, ¿quién será? Pues será 2, 1, que será este valor. Entonces vamos cachando o vamos generando cada uno de los valores anteriores utilizando pues la recursividad, la pila recursiva. Si vamos al siguiente, o como se vería una vez que vamos bajando o una vez que vamos popeando, lo que se lanza
a la siguiente llamada recursiva es este 2, 1. Cuando n es igual a 4, strnum vale 2, 1. La longitud de esta cadena, ¿cuánto vale? Solamente tiene 2 caracteres. Vale. Ahora vamos a recorrer cada uno de los caracteres de strnum. De la misma manera, y es igual con 0, dime cuál es el carácter en la posición 0. En este caso es el número 2. ¿Va? Ahora preguntamos, ¿y es menor al índice del penúltimo carácter? Sí, sí es menor. Ah, ok, perfecto. Ahora verifica si el siguiente carácter es el mismo que estoy evaluando. Es decir, strnum en la posición i es el mismo carácter que strnum en la posición i más 1. No, son distintos porque uno es un 2 y el otro es un 1. Ah, va, sin pedos. Entonces ahora la recurrencia en este caso, ¿cuánto va a valer? La recurrencia va a valer 1 porque solamente aparece un 2. Entonces la cadena quedaría en esta forma. Después nos pasamos al siguiente carácter o al siguiente elemento de la cadena. Y es igual con 1. ¿Cuánto vale o cuál es el carácter en la posición 1? Pues es 1. En este caso, como nosotros le vamos a ir concatenando a finalstr los valores, en este punto finalstr toma el valor de 1, 2. Comparamos. ¿Y es menor al índice del primer carácter? No, no es menor, es el último carácter. Ah, perfecto. Ahora toma el valor de finalstr, que es 1, 2, y concaténale la recurrencia más el valor que estás analizando, que en este caso la recurrencia, ¿quién es? Es 1, y el valor que estamos analizando, que es strnum i, que también es 1. Una vez hecho esto, vamos a regresar el valor. En este caso, el valor, ¿quién es? Es 1, 2, 1, 1, que es como si nosotros regresáramos en esta llamada recursiva el valor, ¿vale? Ahora strnum es el resultado de la cuarta llamada recursiva. Llegamos ya hasta el final, ya estamos en el tope, bro. Entonces, ahora nuestra cadena vale 1, 2, 1, 1. ¿Cuál es la longitud de esta cadena? Es 4. Recorremos cada carácter de strnum. Comenzamos al principio. I es igual con 0. strnum en la posición i, ¿cuánto vale? En la primera posición vale 1. ¿Y es menor al índice del penúltimo carácter? Sí, sí lo es. Ahora comparamos. El siguiente carácter es el mismo del que estamos analizando. Es decir, ¿hay otro 1 enfrente de mí? No, no hay otro 1. Ah, perfecto. Entonces, ahora concaténame a finalstr la recurrencia o las veces que se repite el carácter y además el carácter mismo, que en este caso es strnum i. Por tanto, en este punto finalstr valdría 1, 1. Inicializamos de igual forma la recurrencia va a ser igual a 1 porque nosotros sabemos que el siguiente carácter va a ser distinto. Nos movemos al siguiente carácter de la cadena y ahora el índice vale 1. strnum en la posición 1, en el índice 1, ¿cuál es? Es 2, es este, el segundo elemento. Ahora finalstr vale 1, 1. Comparamos. ¿Y es menor al índice del penúltimo carácter? Sí, sí lo es. Ah, perfecto. Ahora compárame si ese valor se repite a la siguiente posición. strnum en la posición i es el mismo que strnum en la posición i más 1, en la posición de enfrente. No, no son iguales. Ah, eso quiere decir que el siguiente carácter no es un 2. Entonces contamos. ¿Cuál es la recurrencia? Pues solamente hay un 2. ¿Cuál es el carácter que estás analizando o el número que estás analizando? Ah, es un 2. Perfecto. Entonces, concaténalo al valor que teníamos. En este caso, finalstr tenía el valor previo de 1, 1 y al concatenárselo vale ahora 1, 1, 1, 2. Inicializamos la recurrencia en 1 y vamos al siguiente carácter. Una vez que estamos aquí, i vale 2, strnum vale 1, ya que es el tercer carácter, y finalstr es 1, 1, 1, 2. Comparamos. ¿Y es menor al índice del penúltimo carácter? Sí, sí lo es. Ahora, ¿hay un 1 enfrente de ti? Es decir, ¿se repite ese mismo carácter? Se podría traducir como strnum en la posición i es el mismo que strnum en la posición i más 1. Sí.
porque el siguiente elemento, recuerda, el siguiente carácter es un 1, ¿va? Entonces por esa razón decimos que sí. Ah, perfecto, aumenta la recurrencia y pásate al siguiente carácter. Estoy en el siguiente carácter, estoy en el índice 3. Veo cuál es el carácter en el índice 3 y casualmente tenemos que es 1. En este punto, FinalStr se conserva porque no se ha modificado. Ahora comparamos. Y es menor al índice del penúltimo carácter, no, porque ya llegamos al final. Y es igual con 3, entonces no puede ser el penúltimo. Ah, perfecto, entonces esto significa que ya has acabado. Concatenas el valor de la recurrencia y el valor que estás analizando a FinalStr. Y reiniciamos o inicializamos nuevamente la recurrencia. Finalmente, si nosotros ya hemos llegado hasta el tope o ya hemos hecho las llamadas recursivas previas, el valor final es 111221. ¿Va? Entonces vamos a ver la implementación, cómo se hace todo este pedo. Muy bien, ya tengo aquí el problema. Lo primero es definir nuestro FinalStr. Esto va a ser ¿quién? Va a ser un string FinalStr y lo vamos a inicializar con la cadena vacía. Posteriormente vamos a tener que obtener la cadena de cada una de las llamadas recursivas. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Se llamaba strnum. Entonces se llamará strnum, que de igual forma en un principio va a ser una cadena vacía. Una vez que tenemos esto, debemos de definir la recurrencia, o decir cuántas veces se repite un carácter en específico. Para esto va a ser un entero y lo que se hará es llamarle recurrence igual a ¿quién? Igual a 1, porque todos se van a repetir, o el caso más básico es el 1 y se repite solo una vez. Vale, ahora comparamos, hacemos el caso base. Si n es igual con 1, entonces retorna la cadena más básica, que es 1. Si no, lo que debemos de hacer es strnum, asignarle ¿quién? Pues hacer la primer o la enésima llamada recursiva, que en este caso será count and say de quién, de n-1, porque vamos a ir bajando a través de este hasta llegar al caso más básico, ¿va? Entonces va a ser igual a n-1 y eso es todo por ahora. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer que vamos a tener que recorrer la cadena. Recorremos cada carácter de strnum. ¿Cómo recorremos una cadena? Pues de varias formas. Lo podemos hacer con un ciclo for, un ciclo while, un ciclo do while. Yo lo voy a hacer con un ciclo for, pero no es la única forma de hacerlo. Entonces vamos a comenzar for int igual con 0 y lo que aquí vamos a hacer, ok, y menor a quién, a strnum punto quién, punto size o punto length. Entonces yo voy a usar punto size y después de eso vamos a aumentar o vamos a ir carácter a carácter, ¿vale? Entonces al parecer esto es todo y ahora lo que debemos de comparar, ¿qué es? Debemos de comparar primero si llegamos al penúltimo carácter o si es menor al penúltimo carácter, que es lo que tenemos aquí, y además si strnum en la posición i es el mismo que strnum en la posición i más 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con una condición if. Entonces if, ¿quién? If. Aquí debemos de obtener la longitud de la cadena. Para eso lo que haré será asignar en este mismo ciclo for el valor de n. Entonces voy a cortar esto, voy a copiarlo aquí y voy a sustituirlo aquí, ¿va? Perfecto. Ahora compararemos. ¿Cómo sabemos cuándo es el último carácter, el penúltimo carácter? Simplemente haciendo la siguiente comparación. Y es menor a quién, a n menos 1. Y además, ¿qué otra condición dijimos?
que el carácter que estamos analizando es igual al carácter posterior. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer como str num en la posición i es igual a str num en la posición i más 1. Si es así, quiere decir que hay una recurrencia o que aparece nuevamente. Entonces vamos a decir que recurrence se aumenta en 1, ¿va? Y si no, ¿qué puede ser? Pues debemos de concatenar el resultado a la cadena final str. Entonces será final str más igual ¿a quién? Pues va a ser a la recurrencia, que es lo que teníamos aquí, a la recurrencia y al número. Pero recuerda, checa este hack. Aquí la recurrencia es un entero. Para convertir un carácter o un entero a un string, debemos usar la función toString. Qué inteligente, ¿no? Entonces es toString ¿de quién? De la recurrencia. Y de igual forma le debemos de concatenar el valor que estamos analizando, que en este caso es str num en la posición i. Y finalmente debemos de reiniciar o inicializar la recurrencia en 1. Entonces recurrence la inicializamos en 1. Y eso es todo. Una vez que tenemos esto, lo que queda es hacer un return de quién, de final str. Entonces ya estamos hasta este punto. Aquí falta un punto y coma. Ok. Vamos a analizar. Entonces tenemos nuestras tres variables que van a controlar el valor final de la cadena. Comparamos el caso base n igual con 1, regresamos el valor del caso base, mandamos a llamar la enésima llamada recursiva restándole 1 a cada uno de los valores, recorremos cada uno de los caracteres de esa cadena y de igual forma comparamos si es el penúltimo carácter y además si se repite el siguiente carácter. Si no es así, entonces lo que tenemos que hacer es concatenar a final str de la recurrencia y el carácter analizar e inicializar la recurrencia. Y pues bien, vamos a probarlo. Run code. Ok, nos da bien. Está perfecto. Vamos a subirlo. Oh, chingón. Una chulada. Como ven, es un problema relativamente sencillo. Solamente es irlo desmenuzando poco a poco. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Te agradezco por llegar hasta el final del video. No olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.